Hemos visto y hemos hablado y hemos tratado de entender lo que es la electricidad. Hemos visto que la electricidad es una fuerza porque produce cambios en la naturaleza, es decir, perturba la fuerza eléctrica, inicialmente esa que se describió a partir de las observaciones sobre el comportamiento de las resinas como el ámbar o resinas como el látex, las cuales hemos reproducido en sesiones anteriores, que inicialmente nos daban la idea de que la electricidad parecería algo estática, incluso se le llama electricidad estática o fuerza electrostática, que incluso se puede escribir matemáticamente mediante una forma o fórmula que es la ecuación o fórmula de Coulomb, que la fuerza electrostática, la fuerza con la cual un cuerpo cargado eléctricamente negativo atrae a un cuerpo cargado eléctricamente positivo, dependiente de la cantidad de cargas, el producto de la cantidad de ambas cargas, las negativas y las positivas, pero también depende de qué tan distantes estén. Cuando la distancia es pequeña, la fuerza que se observa, la perturbación es grande. Cuando la distancia es grande, la fuerza disminuye. Y esa es la expresión matemática de la fuerza eléctrica, de acuerdo a la ecuación de Coulomb. La fuerza depende o tiene una magnitud dependiente del producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Pero también vimos que esas cargas se pueden mover en lo que llamamos una corriente eléctrica. También hablamos del magnetismo, vimos el comportamiento de los imanes, que es también un fenómeno que se observó en la antigüedad, que algunos minerales compuestos por hierro presentaban un fenómeno en el cual se podían atraer esos fragmentos de hierro unos a otros, pero también observaron, los chinos en particular, que fragmentos que digamos tuvieran una forma alargada de fragmentos de hierro, de ese mineral que perturba a otros minerales, por ejemplo al mineral de hierro o a fragmentos formales de hierro o piezas de hierro, también se comportaba en cuanto a que podía ser unos fragmentos que atraen al hierro, se orientaban de acuerdo a su posición respecto a la orientación de los polos geográficos de la Tierra, el norte y el sur. Y así fue como desarrollaron, inventaron la brújula. Aquí tengo una brújula sobre la mesa. Y todas estas observaciones fueron hechas incluso hace miles de años. En el caso de la electricidad, al menos por los griegos hace más de 2000 años. El magnetismo, al menos por los chinos, hace poco más de 1000 años. Y más recientemente, hace menos de 1000 años, hace 200 años aproximadamente, un poco más de 200 años, fue cuando Hans Christian Ørsted, un profesor de matemáticas en Dinamarca, en Copenhague, atinó a observar que cuando hacía correr corriente eléctrica entre un ánodo y un cátodo formados por una pila voltaica, se generaba la corriente eléctrica y esa perturbaba el magnetismo de una brújula. Es decir, los polos magnéticos de la brújula, de la aguja metálica, de la aguja de hierro magnetizada, se modificaban y orientaban de manera perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica. Dijimos que se podía describir esto mediante una fórmula empírica, una expresión empírica llamada la regla de la mano derecha, la cual me dice que si la corriente eléctrica, el movimiento de las cargas eléctricas, se da de acuerdo hacia donde orienta mi dedo pulgar, la orientación del magnetismo norte-sur se modifica
aquí la brújula o la aguja estaría apuntando a la misma dirección inicialmente que la corriente eléctrica, pero no hay todavía corriente eléctrica en el alambre conductor de electricidad. Cuando se produce la corriente eléctrica, entonces la aguja se orienta hacia donde apuntan los dedos restantes de mi mano derecha. Pasa de orientarse hacia el norte a orientarse hacia el este. La fuerza magnética de la aguja de la brújula se ve perturbada por otra fuerza magnética que se observa, existe, se produce, se manifiesta solo cuando hay corriente eléctrica. Si corto el movimiento de cargas eléctricas, si ya no hay corriente eléctrica, desaparece ese magnetismo generado por la corriente eléctrica. Entonces la electricidad genera magnetismo. Y también Michael Faraday observó que el magnetismo podía, cuando él elaboró un rollo de alambre de cobre, una espiral de cobre, y dentro de ella movió una barra magnética con polo norte y sur, observó que se producía también en el alambre de cobre una corriente eléctrica. Entonces la electricidad produce magnetismo y el magnetismo puede producir electricidad. Toda esta explicación finalmente la pudo redondear y aterrizar en un modelo matemático décadas después James Clerk Maxwell, un matemático y profesor de matemáticas y de ciencia en Escocia, escocés él, James Clerk Maxwell, quien por cierto no solamente era matemático y aficionado a la electricidad y al magnetismo, sino que pudo, además de integrar la electricidad y el magnetismo en un modelo matemático que explica a la electricidad y el magnetismo como un solo fenómeno, electromagnetismo, que a veces expresa o observamos la electricidad, a veces el magnetismo, pero también podemos observar, como en el caso de la corriente eléctrica, cuando modifica la orientación de la brújula, estamos observando a ambos fenómenos juntos, electromagnetismo, la electricidad que corre por el conductor y el campo y la fuerza magnética producida por esa corriente eléctrica. Y mientras exista la corriente eléctrica, habrá entonces fuerza magnética. Estarán existiendo los dos fenómenos simultáneamente, la electricidad y el magnetismo como uno solo, o electromagnetismo. De hecho, decía yo que además de ser matemático y diríamos electricista o electromagnetista, debíamos llamarle ya a Maxwell, a James Clerk Maxwell, también fue aficionado a la poesía y llegó hasta escribir varios poemas que han sido compilados, por ahí los podemos encontrar. Y uno de ellos en particular lo escribió cuando la gente, los ingenieros, los que modifican la naturaleza para usarla, eso es la ingeniería. Decía un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Torres, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que la ingeniería es el arte de modificar la naturaleza. A veces es un arte y a veces es un desastre, un desastre. Pero consideremos la parte artística. Una de esas formas de modificar la naturaleza es el poder utilizar lo que existe en la naturaleza, por ejemplo las fuerzas naturales, para hacer algo. Y fue así como a partir del uso de la corriente eléctrica se pudo elaborar un artilugio, un artefacto que permitía enviar mensajes a larga distancia a través de alambres conductores, por ejemplo de cobre. Podíamos construir un circuito eléctrico, el cual al cerrarlo y producir corriente eléctrica estaría generando una fuerza magnética en el alambre de cobre correspondiente, el cual podría estar perturbando un imán o una barra de hierro que podía magnetizarse debido a la corriente eléctrica. Y esa barra magnética quizá pudiera ser atraída, esa barra de hierro puede ser atraída por otra barra de hierro
que a su vez tuviera también una corriente eléctrica opuesta y se cerraría y estarían golpeándose. ¿Sí? Cierro el circuito, corre corriente eléctrica, abro el circuito, ya no hay corriente eléctrica, se levanta. Y si lo hago de manera repetitiva, puedo hacer esto. ¡Bravo! Hemos inventado el telégrafo. El telégrafo es eso, es un circuito eléctrico que al cerrarse el circuito provoca la corriente eléctrica, provoca una fuerza magnética, el cual puede provocar que dos barras de hierro pequeñas, dos láminas de hierro o dos barritas de hierro, se toquen y produzcan un ruido que podamos escuchar. Y entonces fue que algunos ingenieros, entre ellos Samuel Morse, desarrollaron un sistema para enviar mensajes a larga distancia, tele, lejos en latín, telos. En latín digo en griego, no en latín en griego. Y se podría escribir a través de una interpretación o la invención de un código, una simbología que pudiera representar las letras de los idiomas a través de combinaciones de ruidos. Por ejemplo, yo podría producir la corriente eléctrica y golpear una vez, y eso representaría una letra. Golpear dos veces representaría otra letra. Golpear tres veces representaría otra letra. Pero siendo veintitantas letras en los idiomas derivados del latín, como el español, el portugués, u otras que junto con el latín y otras lenguas, digamos, eslavas o sajonas, europeas, como el alemán, el inglés, el francés mismo, que también es de origen latino, pues casi todas están formadas por veintitantos símbolos que representan veintitantos sonidos diferentes. Por ejemplo, podemos representar este sonido por este símbolo, el sonido por este otro, el sonido I, el sonido O, el sonido U. En otras lenguas, en otros idiomas europeos, hay sonidos que no están aquí representados como un sonido I. Ese sonido suele existir en el idioma alemán, y entonces tienen este símbolo, parece una sonrisa, es una U con dos puntos arriba, le llamamos diéresis en español. Una U con diéresis en alemán representa el I. Por ejemplo, el apellido que se escribe así no se pronuncia Müller ni Müller, se pronuncia Müller, porque esto tiene diéresis, no es una U, es otra cosa. Bueno, pues eso es en el caso del alemán. Nosotros no hablamos alemán o no lo usamos cotidianamente, salvo cuando tenemos que estudiar algo de física y recordamos a científicos como Albert Einstein, de origen alemán. Y es un lío los diptongos. La ventaja del español es que cuando juntamos varias de estos por pares, por ejemplo, la EI, tenemos un diptongo, EI, y AU es otro diptongo, AU, como auxilio es un diptongo. Tenemos además, estos sonidos salen de la boca simplemente al abrirla y expeler aire por ella. A, E, I, O, sin necesidad de tocar dientes, lengua o labios. Porque si toco, por ejemplo, si toco los labios, ya no suena ab, ya no suena a, sino que ahora suena ab, y eso sería otro sonido. Si los cierro más, ya no suena bru, sino que suena sería entonces este símbolo, ¿sí?
ustedes saben, puedo usar la lengua, y entonces en lugar de que sea la lengua, los labios, la lengua llevándola hacia arriba, sería, si lo hago más fuerte, entonces va surgiendo lo que llamamos símbolos de otros sonidos, a los que llamamos sonidos consonantes. Ya no son sonidos que salen de la boca o vocales. Estos son sonidos que salen de la boca nada más así, la boca abierta, en diferentes formas. A, E, I, O, U. Son sonidos vocales, no bucales, serían bucales en la boca, pero son vocales. Y estos serían consonantes. Pero son simplemente símbolos de sonidos. Símbolos que usamos a partir del latín en lenguas latinas, como el español. Antes de los romanos que hablaban latín, pues los romanos conquistaban a los griegos, que tenían su propia lengua, su propio idioma, el griego, y tenían su propia simbología. Por cierto, tiempo después se usaban otros símbolos, además de estos, un equivalente a este, otro equivalente a este, otro equivalente a este, a este y a este. Les llamamos minúsculas, ¿no? Y a las otras mayúsculas. Capitales también les dicen a estas, son las capitales. En el caso de los griegos tenían sus propios símbolos. Para este usaban este de acá. Para este tenían dos. ¿Se acuerdan? Hicimos uno así y otro así. Para este tenían algo parecido. Para este otro sonido tenían dos símbolos también, vimos. Uno así y otro así. Y para este, no me acuerdo. La U, no me acuerdo cuál es el equivalente griego. Este se llama A, E, I, O, U, minúsculas. Este sería la alfa, la eta y la epsilon. Ambos son para la E, minúsculas. La iota es la Y, la verdadera Y es esa, no la que usamos en español. La Y no existe, es como las enchiladas suizas, son un invento mexicano. Si ustedes van a Viena y piden enchiladas, no, Viena está en Austria, si van a Suiza, no pidan enchiladas suizas porque no hay. También me decía mi esposa que no se han ido a la tienda, ya van al súper y piden pan español. ¿Sí? ¿Pan español? ¿Qué crees? En España no hay de eso. El pan español no existe en España. Eso fue lo que me dijo mi esposa cuando regresó de España. Fue a una panadería a buscar pan español y no lo encontró. Ok, se le notó lo mexicano. Y esta es la O, que sería la Omicron y la Omega. Y la U no recuerdo. En fin. El hecho es que podemos usar diferentes símbolos gráficos, gramema le llamamos, para representar los sonidos o fonemas. Cuando en el siglo XIX inventaron el telégrafo, pensaron, ¿cómo lo hacemos para enviar estos símbolos, ya sean en griego o en inglés o en español, las letras, cómo las enviamos a través del telégrafo? No puedo lograr que el aparatito haga una A, una E, o una T, o una D, una R, una R. Todo lo que hicieron fue, a través de los sonidos del clic, que suena cuando el telégrafo se cerraba debido al cerrar el circuito, clic, 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 se puede hacer clic de manera larga o de manera corta. ¿Cuál es la diferencia? Si yo mantengo, en el caso del telégrafo, cerrado el circuito durante un poco más de tiempo, oigo incluso puedo escuchar un poco el paso de la corriente eléctrica por el conductor.
Si nada más golpea una vez, oigo como un golpe sencillo que puedo representar con un punto. Si lo dejo más tiempo cerrado el circuito, entonces usaré algo equivalente a una raya. Y fue así como se inventó, o se usaban los puntos y rayas para hacer símbolos de letras. Y fue Samuel Morse al que se le ocurrió. Le llamamos el alfabeto Morse. Y ese se usó para poder enviar mensajes por telégrafo. Un invento debido a la comprensión de la electricidad y el magnetismo como electromagnetismo. Aunque, por cierto, el telégrafo se inventó antes de que Maxwell elaborara todo el andamiaje matemático que explicó completamente el comportamiento del magnetismo. A veces los humanos usamos el conocimiento sin entenderlo perfectamente. A veces, entonces, desarrollamos tecnología, hacemos ingeniería, sin tener una comprensión completa de la explicación científica del fenómeno. ¿Sí? Es más a través de la experiencia de, pues, no sé por qué funciona, pero tú úsalo. ¿Sí? Funciona. Ya lo hicimos varias veces y siempre sale así. ¿Por qué? No sé, pero así sale. Y así funciona la ciencia. A su vez, una vez que lo podemos explicar, damos una explicación lógica, verificable, y entonces tenemos una teoría científica que nos explica el hecho natural. El hecho natural lo podemos comprender y usar, aunque no tengamos una definición formal verificada, que es la teoría científica. A eso le llamamos un conocimiento empírico, cuando no tenemos la explicación completa del por qué es como es. Cuando tenemos explicación completa, le llamamos teoría o paradigma científico. Bueno, pues Maxwell fue el que nos dio el paradigma de la teoría científica del comportamiento de la electricidad y del magnetismo. Y también nos dio varios poemas. Uno de ellos lo escribió a raíz de que los ingenieros querían comunicar América y Europa por medio de telégrafos. Necesitaban un alambre que llegara de Nueva York a Escocia, o al menos a Irlanda. Fue el primer intento que se hizo. Pero hicieron un alambre muy largo, lo enrollaron, lo subieron a un barco y vamos. Y lo fueron desenrollando, que cayera al fondo del mar, y esperaban llegar hasta Irlanda para poder conectar mediante telégrafo a ambos continentes. En 1857, 37 años después del experimento de Austin. Y otra tragedia, que se les rompe el cable en medio océano. Sucede. Y entonces Maxwell escribió un poema que tituló La canción de la Compañía de Telégrafos Atlántica. Así fundaron la compañía para hacer el telégrafo a través del Atlántico. Pues, ¿cómo le llamamos? La Compañía de Telégrafos Atlántico. Qué inteligentes. Ok. Y el poema dice así: Under the sea, under the sea. No la confundan con la de Sebastián. Under the sea, under the sea. No, esa es de la Sirenita y no. Eso es del siglo XX, 20 o 21, no sé, no me acuerdo. Es decir, under the sea, mark how the telegraph motions to me. Under the sea, signals are coming along. With a wah, 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 the telegraph needle is vibrating free, and every vibration is telling to me how they drag, drag, drag the telegraph cable along. Under the sea, no little signals are coming to me. Crack. Under the sea, something has surely gone wrong. And it's broke. What is the cause of it does not transpire, but something has broken the telegraph wire with a stroke, or else they've been pulling too strong. Voy a permitirme leer
una breve traducción, no de de todo el poema, pero sí de alguna. Son 4 cuartetos al español. Por cierto, Maxwell era matemático, entonces en lugar de escribir sí, no es de ver, es de mar. Sí, no confundir con SWE, lo cual son muchos símbolos. ¿Cuántas letras son? 1, 2, 3, 4, 5, espacio 6, 7, 8, 9, espacio 7, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí espacio y aquí espacio. El espacio es un símbolo en la escritura de los idiomas modernos de origen latino, indoeuropeo, vamos a decir. Porque es curioso, en los textos antiguos, muy antiguos, del orden de miles de años, no hay espacios entre los símbolos. Entonces es una bronca interpretar lo que está escrito. ¿Dónde empieza una representación de una palabra y dónde termina? Fue un gran avance en el desarrollo de la lengua escrita el introducir los espacios para separar vocablos, o sea, palabras. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 símbolos para esta frase. Maxwell, siendo matemático, mejor lo escribió así. Under the sea, 2 veces. Cuando dice under the sea, under the sea. De esa manera se ahorró y terminó escribiendo, voy a leer entonces 3 cuartetos traducidos al español. Bajo del mar no me llega ninguna señal. Bajo del mar, algo seguramente ha ido mal. Y el motivo no lo han podido desvelar. Algo ha roto el cable. O se ha estirado demasiado. Bajo del mar, a lo largo de tantas millas, ¿cómo pudieron ellos ir desenrollando un material tan duradero? Línea toda flexible, elástica y resistente, en un agua tan fuertemente salada. Bajo del mar, pronto habrá montones de cables porque se tenderá un cable y se intentará de nuevo. Y se solucionarán nuestros negocios de algodón y grano, con una línea que nunca irá mal. ¿Qué creen? Ahora hasta internet corre por ahí. Hay cables a través del Océano Atlántico, no solamente en Norteamérica, sino en Sudamérica, uniendo a África y Europa. Y hay cables bajo el Océano Pacífico, uniendo los continentes. Sin embargo, un avance muy importante fue, y gracias a las ecuaciones de Maxwell, después de este problema con el cable submarino, que con las ecuaciones de Maxwell, no un matemático ni físico formalmente, sino un ingeniero italiano, ya existía Italia ahora sí como república, la República Italiana, ya no estamos hablando de tiempos de Galileo, cuando Italia no existía como nación. Él era florentino, no era italiano, era florentino, o paduano tal vez. Fue un ingeniero de nombre, en buen italiano, no lo voy a poner en español porque lo escribo en español. Guglielmo Marconi, quien usó las ecuaciones de Maxwell, comprendiendo que la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad, electromagnetismo. Y a veces cuando hacemos pasar una corriente eléctrica sobre un conductor, que fue un experimento que también hicieron ingenieros en diferentes lugares del mundo, donde tuvieron más éxito fue en los Estados Unidos, en los laboratorios de Edison, de Thomas Alva Edison,
que hicieron pasar corriente eléctrica a través de un mal conductor, el cual ya se había observado, ya lo habían observado, de hecho desde tiempos de Faraday, que al pasar corriente eléctrica por conductores no tan eficientes, no tan buenos conductores, esto se calentaba. Y ya hemos descrito cómo William Herschel había descubierto que el calor es luz. El calor es luz. Y el paso de corriente eléctrica en algunos malos conductores genera calor. En otras palabras, genera luz invisible, como esa que detectó con su termómetro, no este es mío, William Herschel. ¿Bien? Entonces fue así como los ingenieros de Edison lograron, después de varios cientos de ensayos con diferentes materiales, lograron hacer que el paso de corriente por un filamento, probaban hasta con hilos de algodón, conectaban entre dos electrodos de fuentes de fuerza eléctrica, ¿sí?, de fuerza electromotriz, colocaban hasta hilos de algodón para ver si pasaba la corriente eléctrica de alguna manera, generaba calor, y era tal el calor que pudiera hacer lo que hago esto cuando lo tallo y se calienta. ¿Qué hace? Emite luz. Lo que buscaban era una fuente confiable de electricidad que al pasar por un conductor o mal conductor pudiera producir de manera constante una luz estable. Y digo estable porque ya se había observado, por cierto, un ingeniero que trabajó con Edison, Nikola Tesla, europeo que emigró a los Estados Unidos y terminó trabajando, bueno, no terminó, estuvo un tiempo ahí, luego se salió y se fue a trabajar con Westinghouse. Pero Tesla había observado efectivamente que cuando tenemos dos electrodos, un cátodo y un ánodo, a través del aire puede pasar las cargas eléctricas y hacen que la interacción de esas cargas eléctricas con los gases del aire produzcan la emisión de luz. Y aquí vemos líneas o rayos de luz azul, puntos de luz más o menos violeta o rojiza, ¿sí?, pero que son muy inestables, no están en un lugar. ¿Sí? Vean cómo brinca, se mueve de manera bastante inestable la fuente de luz. Bueno, Marconi era consciente de que esto puede transmitirse, esta luz o esta electricidad o este electromagnetismo puede transmitirse a través del aire. No está en contacto físico esta lámpara, que tiene a su vez otro gas adentro, y al acercarse a esta fuente de fuerza eléctrica, fuerza electromotriz, a su vez emite luz. ¿Sí ven? Aquí no se emite luz, aquí sí emite luz. Y lo hace de acuerdo a como describe la ecuación de Coulomb. A menor distancia la fuerza eléctrica es mayor, a mayor distancia la fuerza eléctrica es menor. Entonces lo que hizo Marconi fue elaborar algunos generadores de fuerza eléctrica que tuvieran tal capacidad, tal fuerza, que pudieran enviar el electromagnetismo a gran distancia. Y fue así como desarrolló la telegrafía inalámbrica, sin alambres, comprendiendo que lo que estaba enviando era electromagnetismo. Y entonces pudo desarrollar el telégrafo inalámbrico.
Eso fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya a principios del siglo XX ya el telégrafo se usaba, por ejemplo, se empezó a usar para comunicar Europa con Norteamérica, Canadá con Islandia y con Irlanda y con las Islas Británicas, con el resto de las Islas Británicas, y de ahí al resto de Europa, sin la necesidad de usar siempre el cable. Se seguía usando el cable y el cable ahí sigue. Bueno, ya no es uno, son muchos cables, como escribió o como predijo en el poema Maxwell. Y es así como finalmente se pudieron hacer generadores con capacidad suficiente, con fuerza eléctrica suficiente y además con tamaños suficientemente reducidos como para ponerlos en barcos grandes. Barcos de los que cruzaban el Océano Atlántico entre Europa y América. Incluso en el Pacífico, entre América y Asia. O entre Asia y África, Asia y Oceanía, entre los continentes. Ya los barcos llevaban sus propios telégrafos inalámbricos. Y ya se enviaban mensajes. Por ejemplo, a un pasajero en un barco podía enviar por telégrafo inalámbrico un mensaje. El viajero salió tal vez de París para visitar a su mamá en París, Texas. De París, Francia, a París, Texas. Hay un París en Texas, efectivamente. Mamá, voy en camino, llego en tantos días. Ese tipo de mensajes los enviaban, o incluso enviaban sus posiciones geográficas, los capitanes de los navíos, para poder informar a la empresa para la cual trabajaban cómo iba el viaje, el transporte de carga, por ejemplo, cuándo llegarían las mercancías, para atender las necesidades de los mercados locales en los continentes. Y de hecho hay un hecho histórico. También se usó el código Morse. El código Morse, vamos a ver esto es el código elaborado por Samuel Morse, o Morse sería en inglés. Se desarrolló una clave en particular para cuando algún navío tuviera algún problema, un pedido de auxilio. No sé si lo han escuchado o saben cuál es. ¿No? Es el problema de que ya no se usa el telégrafo. Todavía me acuerdo cuando era yo pequeño, nos llegaban buenas noticias, feliz cumpleaños, nos deseaba a la tía que vivía en Aguascalientes, nos mandaba un telegrama. Yo les comentaba que el teléfono hace 50 años, la telefonía, no existía la telefonía inalámbrica. Bueno, sí, pero no, era muy cara, muy cara. Entonces todos los que tenían teléfono, el teléfono pegado a la pared mediante un alambre. Y aún así no era barata. Entonces no toda la gente tenía teléfono. Y una forma de comunicarse a gran distancia usando el servicio de telégrafos. De hecho, todavía existe una compañía en México que depende del Estado que se llama Telégrafos de México, Telecom. Y entonces enviaban el telegrama que decía feliz cumpleaños. Pero además, los mensajes eran cortos. Porque a uno le cobraban por letra. Porque estaba el telegrafista teniendo que hacer y se le gasta su dedo, vale. Mover el dedo cuesta. ¿Sí? Ellos eran los telegrafistas o las telegrafistas. Entonces había que pagarle al telegrafista y por eso cobraban por letra. Entonces, los mensajes se enviaban cortos y a veces se omitían, por ejemplo, artículos un aulos, feliz cumpleaños, mamá, desea familia. O sea, no ponían la familia, por ejemplo. Eran mensajes
telegrafiados. Incluso cuando alguien hablaba entrecortado, decían, hablas como telégrafo. Y cuando se comía las palabras. ¿Sí? El código de emergencia era estos símbolos. Esto es la S, esto es la letra O y esto es la S. ¿Habían visto eso? El SOS. Se usó por décadas a raíz de la invención del telégrafo alámbrico inicialmente y el inalámbrico después. Y la primera vez que se usó en telegrafía inalámbrica fue el 14 de abril de 1912, por la noche en el Atlántico. El Titanic se estaba hundiendo. Fue la primera vez que se usó esta señal para pedir auxilio por medio de telegrafía inalámbrica. Esto es un hecho histórico. Y de hecho, y lo que significa es un mensaje en inglés: salven nuestras almas, save our souls. Después de este breviario cultural no tan breve, cortesía de la Fundación Alba, continuemos con el electromagnetismo. Bueno, entonces lo que hemos estado viendo es que la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad. Y puede producir la electricidad luz. Y la luz entonces es electromagnetismo. Puede haber luz que vemos o puede haber luz que no vemos. Puede haber luz que vemos o puede haber luz que no vemos. La que descubrió Herschel, el infrarrojo, es una luz invisible. La diferencia entre todas ellas, dado que ya sabemos que la luz, como se refleja, es un mosco, creo. Se refleja, se refracta, se difracta. La luz son ondas y son un fenómeno electromagnético. Entonces decimos que la luz son ondas. Ay, ya se está negando a escribir. Es más, ya démoslo debajo. Luego lo tiro aquí. Ondas electromagnéticas. Pero además vimos, como Newton vio, que lo que vemos como luz blanca no es tal, sino que es la consecuencia de la interacción conjunta de luz de al menos 6 colores. Aquí está. Que dijimos que son, sí, son 6. El violeta, es más, sí, violeta, el azul, el verde, en nuestro modelo de 6 colores, el simplificado a partir de la observación de Newton. El verde, el amarillo bolillo, el anaranjado lo voy a hacer con negro porque el anaranjado se me acabó y no he conseguido otro. El anaranjado. Anaranjado es el color, no es naranja. Naranjas, limones, limas.
Naranja es el vegetal, la fruta. Naranjo es el árbol. Anaranjado es el color de la naranja, de la zanahoria. Anaranjado y rojo. Estos 6 luces de 6 de cada color hemos visto que son únicas. Cuando hicimos pasar el haz de luz láser, de luz roja, a través del prisma, no vimos que salieran más colores que el rojo. El rojo entonces es un color. El verde también es un color. El azul, el violeta, el anaranjado y el amarillo. Combinando todos estos tenemos la luz blanca. Luz blanca o visible. Pero ya mencionamos que y vimos y sentimos ese color de luz que descubrió accidentalmente William Herschel por debajo del rojo, que es el infrarrojo. El infrarrojo. Y hemos mencionado que hay luz más allá del violeta. Y el infrarrojo incluso tiene participación en fenómenos biológicos. El infrarrojo lo perciben fácilmente los reptiles. Es así como identifican la presencia de un mamífero para comérselo. Una serpiente, desierto, en la noche, oscura, sin luna ni nada, y sin alumbrado público, por supuesto, es capaz de identificar dónde hay un ratón de desierto, buscarlo, acecharlo, cazarlo y comérselo. Debido a que los ratones son calientes, son mamíferos, son homeotermos, emiten calor y el calor es infrarrojo. Ultravioleta. Varias aves e insectos perciben la luz ultravioleta. Nosotros no. Sin embargo, la luz ultravioleta tiene una propiedad debido a que, recordemos, que la luz son ondas. Y las ondas tienen dos fuentes de energía, vamos a decir. Una es la amplitud y otra es la longitud o el inverso de la frecuencia. Energía. Mientras más grande sea la amplitud, mayor es la energía de la onda. Pero también, mientras más pequeña sea, lo voy a poner de manera diferente, porque esto no es así. Esto es así. La energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de la onda o el periodo. A la longitud o el periodo. Es decir, si las ondas son de longitud grande, las palabras tardan en subir y en bajar, tienen pequeña frecuencia, la frecuencia es pequeña, quiere decir que son lentas. Su energía es pequeña. Si en cambio la frecuencia es grande, la energía es grande. La luz ultravioleta, sus longitudes de onda son más pequeñas que las del infrarrojo. En el infrarrojo son más grandes.
del orden de centímetros. Eso, si pudiéramos tomar una onda de luz infrarroja, verla y medirla con una regla, la distancia entre una cresta y la que sigue, o el inicio de un periodo con el término del periodo, bueno, el aquí inicia el periodo y termina acá, esto es un periodo. El periodo es este. Es el periodo, se me dio el símbolo del periodo. El periodo es igual a la longitud de la onda. Lo mismo. O sea, empieza aquí, termina acá, y esta longitud es la misma de acá. Son equivalentes. Entonces, si el periodo es grande, la longitud es grande, la frecuencia es pequeña, la energía es pequeña. Si el periodo es pequeño, la longitud es pequeña, la frecuencia es grande, la energía es grande. La frecuencia de una onda de luz infrarroja es del orden de centímetros. Eso, si pudiéramos ver una onda de luz infrarroja y la medimos, la mediríamos en el orden de centímetros. 1, 10, 20 centímetros. Todo eso es infrarrojo. Mientras más grande sea la onda, más centímetros mida, su energía será cada vez menor. La energía debida a la frecuencia o longitud o periodo. Esto está, entonces, si la ponemos en unidades internacionales, la longitud de la onda está en el orden de 1 por 10 a la menos 2 metros, centímetros. No, a la menos 3. Decímetros será a la menos 1, centímetros, no, está bien. Centímetros, 10 a la menos 2. 10 a la menos 1 son decímetros, 10 a la menos 2 son centímetros, 10 a la menos 3 son milímetros. De hecho, todavía podemos decir que algunas de orden de milímetros también podemos considerarlo como infrarrojo. Milímetros. 10 a la menos 3 metros. En cambio, ya la luz roja se encuentra en el orden de la luz roja. Déjenme usar incluso otro pulmón rojo porque sí está dando las últimas. El rojo está, la longitud de onda está en el orden de 0.00 decicentimili. Permítanme, 10 a menos 9. 200 sería 9, 8, 7. 9, 8, 7. 8 por 10 a la menos 7 metros. La longitud de onda de la luz roja. La luz violeta está en el orden, la longitud de una onda de luz violeta está en el orden de 2 por 10 a la menos 7 metros. Sí. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mis experimentos que la luz roja está en el orden de los 800. Aquí usé este, mejor también lo doy de abajo para que se vaya. Voy a usar este. Del orden de los 800 nanómetros. Mientras que el violeta
está en el orden de los 200. No, ya me equivoqué, ya recordé y sí me estoy equivocando. No es 2, es 4. Y sí importa porque es el doble. Es el doble. 400 nanómetros. O 4 por 10 a la menos 2. O a la menos 7 digo. Por debajo de 4 por 10 a la menos 7 metros, o 400 nanómetros, vamos a encontrar el ultravioleta. El ultravioleta es, las longitudes de onda son menores a 4 por 10 a la menos 7 metros, o 400 nanómetros. En el caso del infrarrojo, todas son, vamos a decir, mayores así, las longitudes de onda son mayores a 8 por 10 a la menos 7 metros. De hecho pueden ser del orden de centímetros, de milímetros, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 centímetros, o incluso ya no es infrarrojo, sino que es la longitud de onda que se observa en un, voy a apagar este, instrumento de esta naturaleza. No es el radio de... ¿Mandé? Ojalá pudiera, porque esto, si bien si es un radio AM/PM, no es cierto, AM/PM, antes meridiano, después pasado meridiano, no, es un radioreceptor, es un instrumento que puede percibir mediante una antena ondas electromagnéticas del orden, y aquí dice de decenas a cientos de metros de longitud de onda. 41 metros. Es más, las más pequeñas son de 13 metros. 13 metros. Hasta 41 metros. Mayores de 41 metros. Hasta 120 metros. 120 metros es una longitud más larga que un campo de fútbol. Imagínense poder ver una onda que empieza aquí y termina 120 metros allá su periodo. Estamos hablando de ondas electromagnéticas con una energía muy baja debida a la frecuencia, es más, llamaríamos de baja frecuencia, ondas de baja frecuencia, que son las que se conocen como ondas de radio. Algunas son del orden de, de 10 a la menos 6 metros. ¿Cuánto es 10 a la menos 6 metros? O sea, son mayores que 10 a la menos 7. ¿Cuánto es 10 a la menos 6 metros? Es la milésima parte de un milímetro. 10 a la menos 3 es un milímetro, menos
1000 veces menos, la milésima parte es 10 a la menos 6. Menos 3 me da menos 6. Estas son las que se conocen como, entonces, la milésima parte de un milímetro es un micrómetro. Déjenme quitar esto de aquí porque me está tapando el pizarrón y ya no se ve. Esta mejor. Un micrómetro o una micra. Una micra. ¿Bien? Una micra es 10 a la menos 6 metros y eso mide la longitud de algunas ondas. ¿Cómo le llamamos? Microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas de esta longitud de onda, 10 a la menos 6 metros, con una energía muy pequeña debida a la frecuencia. Pero recuerden que tenemos la energía debida a la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? La cantidad de ondas. Si yo tengo dos ondas de este tipo y las junto, pues voy a tener una onda del doble de altura, del doble de amplitud. Si tengo muchas más, voy a tener entonces una amplitud mucho más grande. Voy a tener más energía debida a la amplitud. Entonces, si yo concentro ondas electromagnéticas de la misma longitud y las hago que entren en fase, que todas se muevan igual, no en forma opuesta, porque recordemos que las ondas, la amplitud de las ondas se suma, y si una es positiva y la otra es negativa, la suma es cero, si son iguales las amplitudes, ¿no? Pero si tengo amplitudes iguales y todas son positivas en una parte de la fase y negativas en otra parte de la fase, voy a obtener amplitudes más grandes y por lo tanto mucha mayor energía. Si yo concentro ondas en un pequeño espacio, ¿qué sucede con la energía? Aumenta muchísimo. Yo las concentro en un pequeño espacio tridimensional. ¿De qué tamaño? Del tamaño de una cajita metálica, y ahí pongo un generador de ondas de esta magnitud, de microondas. ¿Y qué voy a tener? Mucha energía, mucha fuerza capaz de producir trabajo. Por ejemplo, mover materia, y el movimiento genera calor, y entonces el calor hace que ese material aumente su temperatura, el cual podría transformarse debido al aumento en la temperatura, no directamente a las ondas, sino al movimiento provocado por la interacción de las ondas con esa materia que entra en movimiento y entonces se calienta. Y hemos descubierto o inventado el horno de microondas. Pues mira, sí y no, y es lo mismo que haces cuando las metes en una cacerola y las calientas a la antigüita, con gas, o más antiguo, en una fogata. Aquí lo que está produciendo esta luz o este fuego, este plasma, ya no es la cabecita que fue la que inició el proceso de emisión de luz, sino la madera, que es ahora la que está produciendo la emisión de ondas electromagnéticas, porque es luz. Cualquier luz, sea visible o invisible, es energía electromagnética, son ondas electromagnéticas. Hay algunas que podemos ver, ¿por qué? Y hay otras que no podemos ver, ¿por qué? Pero que sí interactúan con nuestra materia. Finalmente, la producción de ondas electromagnéticas de diferente tipo, de diferente cantidad de energía debido a la frecuencia, depende de la naturaleza misma de la materia
que las está produciendo y del proceso que le está sucediendo a esa materia, cómo se está transformando para que emita una fuente de energía, una capacidad de producir trabajo, como lo mismo que sucede cuando yo cierro el circuito y los electrones salen de los portadores de electricidad o electrones salen de un electrodo para dirigirse al otro electrodo. Y entonces están produciendo algún cambio tal vez. Se le están saliendo los portadores de electricidad, los electrones de un lado y están llegando al otro lado. Uno está perdiendo electrones y otro está ganando, recibiendo electrones. Y en el proceso están produciendo ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas entonces siempre están en la naturaleza. Desde el momento en que algo entra en movimiento, no está estático, empieza a producir ondas electromagnéticas. Si su movimiento es poco, ¿cómo es esa energía de las ondas electromagnéticas? Pues pequeño, porque el movimiento es poco. Si el movimiento aumenta, entonces la producción de ondas electromagnéticas, la energía en las ondas electromagnéticas será mayor porque será mayor la frecuencia, será más pequeña, mayor la frecuencia. Si la frecuencia de ese movimiento es pequeño, la energía es pequeña. Y vimos en termodinámica que el calor es movimiento, o el movimiento es calor. Y el calor es capaz de producir cambios, en otras palabras, es energía. Entonces, cualquier cosa que esté en movimiento produce energía, produce ondas electromagnéticas que pueden ser invisibles, o pueden ser visibles, o pueden ser invisibles porque estén en longitudes de onda o frecuencias que no interactúan con lo que tenemos aquí o con lo que tenemos acá. Como por ejemplo, bueno, las estrellas producen luz, por eso las vemos, luz visible, pero también producen luz no visible, producen calor, el cual no es visible. El calor está en el orden de infrarrojo, ondas de radio, incluso en el visible podemos llamarle calor. Y estas ondas de radio interactúan con la materia, es absorbida por la materia. Tengo aquí una gráfica que lo que muestra es cómo una onda interactúa con materia y provoca un cambio en la onda. Si no hubiera interacción, tendría una línea plana. Cuando hay interacción de la onda electromagnética que le estoy haciendo llegar a la muestra e interactúa con ella, absorbe parte de la energía y aquí está y se produce un cambio. Esto es porque a una molécula orgánica le puse un metal, un elemento químico raro, de hecho se llama tierra rara, es una tierra rara, que se llama praseodimio. Si esta cosa, este elemento químico praseodimio no se le hubiera pegado a la molécula orgánica, habría salido una línea plana. Lo interesante es que si yo le pongo otro elemento químico, esto es con praseodimio, si yo le pongo uno diferente, como el cobre, ¿qué sucede con la línea? Es diferente. En otras palabras, interactúa diferente o se une diferente el cobre a la molécula que el praseodimio. O incluso, si le pongo otro elemento químico diferente, el hierro, se modifica de manera diferente. E incluso, si le pongo hierro, un hierro diferente, diríamos un hierro más oxidado, la interacción también es diferente. Es como cuando yo tomo
muestra un líquido biológico, un líquido no biológico, y lo ilumino con luz, voy a ver que refleja un color de luz y no otro, o se queda con un color de luz y no con otro. ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué las plantas verdes son verdes? ¿O por qué la zanahoria es anaranjada? De lo que está hecha la zanahoria, que no es de lo que está hecho la hoja que sale de la zanahoria. Vamos a decir, lo típico que nos conocemos de la zanahoria es la raíz, es un tubérculo, una raíz ensanchada, que se ve anaranjada, pero tiene arriba lo que serían las hojas de la planta, que no son anaranjadas, son verdes. ¿Por qué unas son anaranjadas y otras son verdes? Porque mientras que en la raíz hay un compuesto químico muy abundante, que son los carotenos, no únicamente hay carotenos, hay otros. En la parte verde, aunque hay carotenos, son muy poquitos y lo que hay más son clorofilas. Las clorofilas reflejan la luz verde, los carotenos reflejan la luz anaranjada. Por cierto, la luz que no reflejan se la queda, interactúa con el compuesto químico. En otras palabras, si yo ilumino con luz blanca las hojas verdes de una planta, están tomando la luz azul, la roja, pero no la verde. La verde la reflejan, no la usan. Los carotenos son anaranjados, entonces están absorbiendo luz violeta, azul, verde, pero no anaranjada, roja ni amarilla, probablemente. Y esto es lo que llamamos el espectro de interacción de la radiación o las ondas electromagnéticas con la materia, o la espectroscopía. Y para eso necesitamos fuentes que emitan ondas electromagnéticas de diferentes tipos. Como el mismo Sol, ya les había mostrado esta imagen, lo que estamos viendo de manera artificial es la luz invisible que está por arriba del ultravioleta, todavía más con ondas más pequeñas que las ultravioletas, que son las ondas de luz de rayos X, descubiertas por Röntgen a finales del siglo XIX. Una luz invisible también. Aquí se hace visible artificialmente para ver cómo el Sol no solamente emite luz blanca, sino también emite rayos X, y emite infrarrojo, y emite ultravioleta. Por eso es que llega luz ultravioleta a la Tierra y las abejas la pueden usar para orientarse y ver. Pero también llega a nuestra piel y nos provoca melanoma maligno, cáncer de piel, cuando es demasiado, cuando es mucha luz ultravioleta que llega a nuestra piel. Porque su energía es muy grande, porque la longitud es pequeña, y entonces penetra hasta los núcleos atómicos hasta los núcleos atómicos no, hasta los núcleos celulares, perdón, me equivoqué, hasta los núcleos celulares. Y podemos usar diferentes colores de luz. Por ejemplo, esto es cómo absorben infrarrojo plantas en un bosque. Esto es imágenes en infrarrojo de zonas de producción agrícola en México. Aquí dice la selva lacandona. Bueno, vemos campos agrícolas en 2007 y vemos que esos campos agrícolas no existían en 1979. Bueno, sí hay producción agrícola, pero también hay deforestación de la selva. Entonces, el uso de las ondas electromagnéticas en diferentes regiones del espectro nos puede permitir ver más allá de lo que solamente vemos con los visibles y usar eso que vemos para saber más, conocer más y hacer las cosas de manera diferente. Y con eso terminamos el día de hoy. Nuestro viaje por el mundo de la radiación de las ondas electromagnéticas.
¿Cómo se relaciona esto con la materia en su forma más fina? Es lo que veremos la próxima y última semana del trimestre. Por hoy terminamos, nos vemos la próxima semana.